amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Les doy la bienvenida nuevamente a Recursos de la Historia. En un nuevo episodio, en este episodio número 12, que la verdad lo he pensado, ¿no? No era un episodio que iba a continuar al que tuve precedente, que era el de Dostoyevsky. Sin embargo, considero que el tema es muy importante abordarlo, ¿no? Es muy importante abordarlo. No he visto en lo personal en mis búsquedas, ya sea en YouTube o en diferentes medios, este tema de este tema del que voy a hablar ahora, y desde el que ya desde ahora digo que es un análisis personal, una interpretación personal más que todo de los hechos, y voy a irlo tocando de manera escalonada, ¿no? Hasta poder llegar pues a una conclusión que me ha tomado también tiempo y una especie de reflexión en base pues a más que todo mi experiencia laboral, como lo he leído, como lo he visto y como lo he palpado en relación a las últimas noticias que siempre suceden y en especial han estado sucediendo con mayor frecuencia en relación al ámbito laboral. Y lo denomino, ¿no? Para este episodio 12 es el tema de las negligencias laborales. Entonces, en este episodio 12 voy a hablar, o se va a llamar, mejor dicho, negligencias laborales pequeñas, medianas y grandes. Bueno, ¿por qué le puse ese nombre, no? Pequeñas, medianas y grandes. Bueno, es lógico, porque en el ámbito laboral de este país siempre vamos a hablar de empresas pequeñas, medianas y grandes, ¿no? Sin embargo, y estas negligencias muchas veces están acorde del tamaño de estas empresas y también pueden estar, como quien dice, cruzadas, ¿no? Cruzadas en el tamaño. Pueden haber negligencias grandes en pequeñas empresas, así como pequeñas negligencias en grandes, pero al ser grandes creo que la magnitud lo abarca todo en relación al efecto de sus negligencias. Bueno, nuevamente, y como siempre lo voy a repetir, creo que lo hice desde el episodio 1, Recursos de la Historia está enfocado básicamente en lo que es el tema de los recursos humanos, pero como este recurso humano, es decir, la persona y su unión en pequeñas personas, así como millones de personas, ha generado el avance, ha generado lo que es también de algún modo el cambio, ha generado de algún modo el progreso, así como también el retraso, estancamiento o simplemente inercia, ¿no? En todo lo que abarca este desarrollo de hechos póstumamente llamado historia, y que siempre va a ser llamado así por quienes la cuentan, por quienes la escriben, por quienes la interpretan también, acorde acorde a muchos puntos, básicamente es personales, pero los hechos están, y los hechos están para mostrarse tal cual y también interpretarse tal cual. Y en estos hechos el protagonista principal siempre van a ser las personas, así como las personas son las protagonistas de cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de trabajo, organización. Por ellas se mueve el mundo, por ellas se desarrolla, por ellas se estanca, por ellas simplemente se vuelve inerte, y es muy importante estudiar y conocer este aspecto valioso de la historia, que es el recurso humano, porque son personas, y recurso porque es un recurso que siempre ha sido utilizado a favor del avance o en contra del avance, o a favor del estancamiento o en contra de o simplemente para mantenerse pausado, inerte por el tiempo conveniente de algunos recursos humanos también, si es que lo queremos denominar de esa manera. Muy bien, negligencias laborales. La verdad es que me ha tomado muchísimo tiempo poder de algún modo ponerle nombre a este episodio, ¿no? Últimamente, en estos últimos que ya 5 o 6 meses que se van a cumplir, ¿no? Ya dentro de poco,
han estado surgiendo un montón de casos, sucesos que han acaparado de algún modo las noticias, ¿no? Las noticias de este país. Y en donde envuelve básicamente el accionar. Las acciones no suceden de la nada. Y si suceden de la nada tienen un nombre, ¿no? Que se llaman Dios, destino, vida, etc. Pero usualmente estas acciones las cometen las personas. Acciones loables, acciones también degradantes, y acciones con culpa y acciones sin culpa. Es decir, que pueden ser por una sucesión constante de eventos que simplemente desembocan en un acto determinado, ¿no? Ya sea este bueno o malo. Sin embargo, estos actos que muchas veces tienen que ver en el ámbito laboral, empresarial, organizacional, institucional, ¿no? Provienen netamente de las personas. Y cuando hablamos del aspecto laboral, pues sabemos que estamos en una institución, en una empresa, en un organismo en donde cada persona cumple una función, cumple un rol específico, es decir, cumple un trabajo, ¿no es cierto? La simple palabra laboral, ya estamos hablando de un trabajo remunerado, estamos hablando de una acción remunerada, estamos hablando de, ya tú haces esto y te pago esto, ¿no? Entonces, al haber un intercambio, en este caso monetario, porque como lo he dicho varias veces, el trabajo, el labor, está completamente ligado al tema monetario, es decir, al tema de lo que es el dinero, ¿no? Es muy difícil, ¿no? No digo imposible, pero puede suceder. Es muy difícil que alguien entre a trabajar en un sitio y no reciba una remuneración, ¿no? Bueno, salvo pues los famosos voluntarios, ¿no? Entre comillas, pero siempre alguien recibe algo a cambio, ¿no? Y por lo general es el aspecto remunerativo, el aspecto monetario, es decir, el dinero. En un trabajo, todas las personas que están ahí por este tipo de relación, este tipo de contrato laboral, ya sea verbal o físico o escrito, tienen que cubrir una responsabilidad, ¿no? Una persona que va a construir una casa, un albañil, el arquitecto, el ingeniero, sabe que tiene una responsabilidad con su trabajo, ¿no? Sabe que tiene que hacer un buen trabajo, ¿no? Sin embargo, esta noción de saber que tiene que hacer un buen trabajo es algo que se le deja mucho a la conciencia de la persona. Cada persona es consciente en sí si está haciendo un buen o un mal trabajo acorde a lo que se le ha contratado. Y muy bien, ¿por qué hago o puedo hacer este tipo de preámbulos, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de negligencias laborales, estamos hablando de qué cuando decimos negligencia en sí, de simplemente una falta de cuidado, ¿no? Escuchamos mucho el tema de negligencia médica, ¿no? Que sucede mucho, lamentablemente, en hospitales, en clínicas, ¿no? Y ojo, un médico también es un trabajador, ¿no? Cuando un médico, usualmente los médicos van a hospitales, clínicas a buscar trabajo, ¿no? Porque tienen que desarrollarse en lo que han estudiado. Entonces van a buscar trabajo. Van a buscar trabajo en una clínica, van a buscar trabajo en una posta, a un hospital, no sé, a un centro educativo, a un centro deportivo, en donde se requiere un trabajo. Entonces, un médico es un trabajador, así como lo es un ingeniero, un arquitecto, un profesor, un oficial, ¿no? Ya sea de marina, ejército, policía, son trabajadores. Son trabajadores porque a estas personas se les paga por hacer un trabajo, ¿no? Y tienen que tener en su conciencia de que lo están haciendo bien y de manera correcta, de manera oportuna y de manera adecuada. Entonces, cuando nosotros hablamos de una negligencia que puede existir, y regreso al ejemplo del tema médico, estamos hablando que ha habido una falta de cuidado, ¿no? Ese médico no tuvo cuidado, supongamos,
en el tema de ya sea si va a operar en el quirófano, no tuvo cuidado pues en la consulta, no tuvo cuidado al recetar, no dio las dosis adecuadas de cierta medicina, o puede haber también muchos ámbitos de negligencia, una negligencia administrativa, de algún modo no hizo bien la receta, no escribió bien en la historia. Es simplemente una falta de cuidado que es causado ¿por qué? ¿Por qué una persona puede tener una falta de cuidado ante algo? ¿No? Es porque no ha habido una atención correcta. Cuando no hay una atención correcta a lo que estás haciendo, de algún modo vas a caer en esto, ¿no? En la falta de cuidado, en la falta de aplicación, en la falta de diligencia de lo que estás haciendo. Entonces, al entrar en una negligencia, no es que la negligencia queda ahí y la única persona que asume las consecuencias de esa falta de cuidado, de esa falta de aplicación, de esa falta de diligencia de lo que se está haciendo, la asume la misma persona. No, una negligencia tiene una consecuencia hacia otra persona, siempre, ¿no? Es otra persona la que se ve de algún modo inmiscuida en las consecuencias leves, graves o medianas de lo que ha hecho una persona que tenía la responsabilidad y que tenía que tener el cuidado, la atención, la aplicación, la diligencia al hacer algo, ya sea un médico, ya sea una enfermera, ya sea un gerente, ya sea un jefe, ya sea un jardinero, ya sea quien sea. Alguien que está cumpliendo la ejecución de un trabajo profesional de oficio, si tiene una falta de cuidado en su labor, en la responsabilidad que le toca sobre cierta área, sobre cierta cosa, simplemente comete un acto de negligencia, es decir, una falta de cuidado cuyas consecuencias pueden ser leves, pero consecuencias así, o pueden ser graves, terminando en una tragedia, ¿no? Tremenda. Entonces, cuando nosotros hablamos de negligencias laborales, ¿no? Estamos hablando que no ha habido ese cuidado al realizar una labor, ¿no? Al realizar de algún modo un acto que involucra una serie de cadenas, ¿no? De procesos que al final terminan en un producto final, ya sea el producto final sea pues confeccionar un mueble, hacer una medicina, ¿no? O simplemente no sé, pues arreglar una computadora, servir un alimento, ¿no? Imagínate que preparas pues un ceviche y en vez de echarle limón no te das cuenta, piensas que tienes el concentrado de limón y le estás echando vinagre. No se dio cuenta. Y muchos dicen la negligencia, igual no se dio cuenta. No, es la falta de cuidado, falta de diligencia, falta de atención, de aplicación, de responsabilidad, ¿no? La negligencia tiene que ver con el tema del conocimiento, no, porque se supone que un médico es alguien que llega a ser médico, alguien que llega a ser ingeniero, alguien que llega a ser abogado, alguien que llega a cierto nivel profesional, se supone que es una persona con conocimientos. Va más allá del conocimiento de la negligencia. Porque es un tema de falta de atención, de falta de delicadeza en el acto, de falta de diligencia adecuada, de aplicación de tus conocimientos, ¿no? Si yo tengo unos conocimientos laborales y no los aplico de manera adecuada, supongamos, si estoy haciendo una planilla, si estoy haciendo un contrato, si estoy haciendo una inspección de EPPs, si estoy haciendo pues un proceso de selección, si estoy haciendo una medición de clima laboral, una evaluación de desempeño, y en base a mis conocimientos no tengo el cuidado y la aplicación correspondiente de lo que yo sé, y mi error genera de algún modo una catástrofe a posterior hacia otros, supongamos que en un contrato en vez de poner las pautas adecuadas pongo otra cosa en una planilla, en vez de pagarle el sueldo a A, se lo estoy pagando a B, en una evaluación de desempeño le estoy evaluando a otra persona y la confundo con otra, si yo no tengo esa falta de cuidado y atención en lo que hago, incluye una negligencia,
es una negligencia, ¿no? ¿Y a qué se debe esto? Bueno, muchas personas se lanzan, ¿no? Muchas personas se lanzan a opinar porque ya sabemos que en temas pues disque entre comillas no administrativos, como llaman al tema de recursos humanos, o cuando un tema tiene que ver pues con la persona, ¿no? Todo el mundo se siente capacitado para opinar. Todo el mundo se siente capacitado para opinar. A ver, ¿por qué no opinan sobre ingeniería? ¿Por qué no opinan sobre arquitectura? ¿Por qué no opinan sobre química nuclear? Porque ahí sí necesitas un cierto nivel de conocimiento, pues también en los recursos humanos, también en el ámbito laboral, también en el ámbito laboral de los recursos humanos se necesita un nivel de conocimientos. No cualquiera puede lanzarse que porque fui auxiliar 6 meses, no, yo ya sé de recursos humanos. No, yo fui asistente de selección en una empresa y yo ya sé de recursos humanos. Sin embargo, no tienen ni la mitad de carrera, no han estudiado nada y piensan que porque ya han estado ahí ya lo saben todo y se lanzan. No, amigos, no, amigas, no, señores, no, señoras. Hay un nivel de conocimiento para todo, ¿no? Y ese nivel te lo da el que seas un profesional y el que simplemente estés en constante aprendizaje, superación, actualización y conocimiento del aspecto humano laboral y sobre todo el histórico, ¿no? Porque cualquiera se lanza a opinar, ¿no? Pensando que que como están hablando de tú a tú, piensan que ya pueden opinar lo que sea y no es así, ¿no? Yo no me puedo poner a opinar sobre arquitectura porque no soy arquitecta. Puedo hablar de grandes aspectos de ciertas cosas que puedo conocer, pero no lo soy. No he diseñado una obra, no he diseñado un edificio, no sé qué implica, no me puedo lanzar a opinar, ¿no? De recursos humanos sí, pero a otras personas que piensan que no se necesita cierto nivel de conocimiento y se lanzan a opinar, pues se equivocan también completamente porque no es así. Se necesita un nivel y ahora lo voy a demostrar. ¿Por qué puede existir esta falta de cuidado, esta falta de aplicación, ¿no? Y de diligencia que viene pues en negligencias y muchas veces la negligencia es utilizada pues como una palabra ya extrema, fuerte, ¿no? Cuando la consecuencia ya en sí es algo trágica, que puede llevar la muerte, que puede llevar pues hasta lo peor, ¿no? Pero no necesitamos llegar a ese punto para llegar a decir que se ha cometido una negligencia laboral, ¿no? Porque la negligencia laboral que puede estar ya sea en el ámbito administrativo, en el ámbito de infraestructura, en el ámbito físico, en el ámbito legal, en el ámbito que puede ser leve, grave, etc., está ahí. Lo que pasa es que muchos lo soslayan, ¿no? Lo dejan de lado. No se murió nadie, entonces no es una negligencia, ¿no? No pasó nada, no es una negligencia. Pero no debe ser así porque precisamente al minimizar esta falta de atención que pueden tener, y no me refiero acá solo a trabajadores de base, es decir, operarios, asistentes, auxiliares, analistas, la gente de la base de la pirámide, ¿no? Sino me refiero que también hay negligencia de parte desde la punta en la pirámide. ¿Qué puedo decir? Gerentes, accionistas, gerente de ventas, gerente de logística, gerente de recursos humanos, gerente legal, gerente de todos. Ellos también de algún modo cometen una negligencia. Y creo que lo dije no recuerdo en qué episodio, el 9, el 10, no recuerdo, en donde mencioné un poco este tema de los accidentes laborales que habían habido. Y puse como ejemplo de que usualmente siempre los jefes y los gerentes están en sus laptops haciendo sus indicadores. Ese es su trabajo. Y que ninguno se atreve a bajar a planta, a verificar, a ver, a preguntar, a constatar, a pedir, a solicitar, nada. Porque todo se lo dejan en manos de gente que entre comillas ellos saben. Y no se dan cuenta que hay una línea divisora en la empresa que se genera, una línea invisible que se genera en donde de pronto existen dos novelas distintas, ¿no? Está la novela ejecutiva,
¿no? Es decir, el mundo ejecutivo, el ámbito ejecutivo de las oficinas, de los cafés, ¿no? De los Starbucks, de las galletitas, ¿no? Del Power BI, ¿no? De los indicadores, de los dashboards, ¿no? Del Excel avanzado, ¿no? De las conferencias, de LinkedIn, ¿no? De las habilidades blandas, ¿no? Y está el otro mundo en donde están ¿quién? Los operarios que hacen lo que quieren, los supervisores que hacen lo que quieren, los supervisores que pasan las horas, hombre, como se les da la gana, ¿no? La gente de recursos humanos que simplemente lo que hace es cuidar sus trabajos, ¿no? El gerente que solamente espera que el analista o el asistente le pase toda la data limpia para que simplemente lo meta al Power BI y saque sus disque indicadores. Existen siempre dos tipos de historia en una empresa, ¿no? Y lamentablemente la de arriba, que es la que tiene que mirar hacia abajo, nunca sucede porque se confía en que se ha contratado al personal idóneo, ¿no? ¿Y cuál es el requisito? Simplemente de que las utilidades sigan subiendo o se mantengan o sigan subiendo, de que se cobren los subsidios, es decir, que el tema de dinero que siempre está en constante siga estando en constante y que no haya baja, ¿no? Recién cuando se dan cuenta de que el dinero, los estados financieros comienzan a bajar, ahí recién ven qué está pasando, qué es lo que está sucediendo, ¿no? ¿Por qué la productividad bajó? ¿Por qué la eficiencia bajó? ¿Por qué ya no vendemos como antes? ¿Por qué no se cobraron los subsidios? ¿No? ¿Por qué nos han rechazado subsidios? ¿Por qué no me devuelven los 40.000 soles que yo invertí para que se sane este trabajador? ¿No? ¿Por qué todavía no? ¿Por qué? Pero no hacen el trabajo que tienen que hacer, que es cuidar la base que es donde están los trabajadores, y ellos mismos cometen una negligencia. ¿Qué tipo de negligencia sería este? Es una negligencia de ámbito administrativo, de ámbito informático, una negligencia de ceguera, ¿no? Ante su responsabilidad de cuidado del personal que tiene. Así de simple. No se necesita que muera alguien para que haya una negligencia, ya se está creando la negligencia, ¿no? Y voy a mencionar, ya entrando todo esto, ¿no? Porque hay negligencias de pequeñas empresas, de medianas empresas y de grandes, ¿no? Ahora último hemos visto muchos casos y voy a mencionar uno en especial, ¿no? Que es este tema pues de la negligencia que sucedió con el tema del suero, ¿no? El suero que se produjo en cierta empresa y que le pusieron dosis extras, extremadamente extras de sodio al compuesto, ¿no? Y de pronto vemos en todos los noticieros, bueno, especialmente los dominicales, que son los que hacen los reportajes sobre esto, y sale pues que la persona encargada de ser el analista de este tema del suero es una persona que nunca ha ido a la universidad, es una persona que ha estado de cursitos en cursitos que otras personas le daban, era una persona que ganaba poco, era una persona que simplemente se había acostumbrado a un trabajo mecánico, autómata, y simplemente repitiendo lo que otra persona hacía. ¿Por qué? Y uno puede decir, porque siempre la respuesta fácil es, recursos humanos tienen la culpa, el jefe de recursos humanos o el que seleccionó, o sea, eso es lo más fácil. Pero todos los que hemos trabajado en recursos humanos sabemos que el jefe de recursos humanos no puede hacer nada que no esté aprobado por una junta o por la cabeza o por un gerente. Quizás el error de la persona de recursos humanos, que tiene que ver todo el funcionamiento de los recursos humanos, que no necesariamente es así, porque hay grandes empresas en donde el jefe de recursos humanos lo único que hace es pagar planillas, ver contratos y nada más. No ven la otra parte, no les interesa la otra parte, ¿no? La otra parte se lo dejan ¿a quién? Se lo dejan pues a marketing o a un gerente, de que haya las comidas de camaradería y esto que el otro, y llevarles jueguitos, llevarles regalitos, ¿no? El darles café gratis y esto que el otro, y con eso sienten que están compensando el aspecto laboral, que no es así. Especialmente una empresa de producción, en donde la producción sale a la calle y es la gente la que utiliza esa producción.
como los que crean medicinas, ¿no? Como los que hacen colchones, como los que hacen, pues, como los que hacen, o como los que fabrican leche, fabrican menestras, el tema del, o sea, hay tanta producción que consumen otras personas que no puede haber un mínimo, ¿no?, de ligereza, de descuido que provenga necesariamente de la empresa de donde sale, ¿no? Es decir, negligencia. Así de simple. Entonces, volviendo a este caso del tema del suero, que lo hicieron mal y en donde todos se tiran la pelota, que fue él, que fue el chico, ¿no? Acá las únicas personas responsables, más allá de que si el chico sabía o no, son las cabezas de arriba. Son esas cabezas de arriba que no se preocupan, esas cabezas de arriba que simplemente están en reuniones y solo Dios sabe qué reuniones habrán, y simplemente ven estadísticas, ven indicadores y ven dashboards que cambian y ven Power BI y ven super presentaciones, y con eso sienten que ya lo están sabiendo todo, en vez de bajar al llano, como lo dije en otro episodio, ¿no? En vez de bajar al llano, en vez de bajar a planta, en vez de preguntarle al mismo analista de calidad, ¿no? En vez de preguntarle al asistente, al auxiliar, ¿no?, al mismo operario, ¿no? En vez de hacer, como quien dice, una especie de guardias, ¿no?, ya sea mañana, tarde y noche, porque esas empresas trabajan de madrugada. Igual que en una panificadora, esto simplemente no descansa, hay turno mañana, tarde, madrugada, media mañana, hay de todo, ¿no? En vez de hacer eso, en vez de bajar, en vez de preguntar, en vez de estar viendo cómo sale la producción, es decir, en que haya una especie de observación constante, una especie de vigilancia, no la hay. Se la dejan a otras personas. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil. Ya te equivocaste, te voto y pongo otra. Te equivocaste, te voto y pongo otro. Te equivocaste, te voto. Y si me cuestas menos, muchísimo mejor, ¿no? Ese lamentablemente es el mantra de muchísimas empresas industriales en el país, ¿no? Bueno, tú te equivocas, te votas y pongo otra persona que ya venga con el know-how de otra empresa, y si me cobra menos, muchísimo mejor. Porque estamos hablando de que este analista de calidad ganaba 1.500 soles. Y si le quitas el tema de los descuentos, que usualmente siempre suceden, pues estará ganando 1.250 soles, ¿no? Porque seguimos viviendo en que te ofrecen tal sueldo, pero en realidad no recibes eso, porque te descuentan A, te descuentan B y te descuentan C en el nombre de la ley laboral, y al final no recibes eso. Entonces, negligencia principal, la parte de arriba, la gerencia, junta de dueños, junta de empresarios, juntas de accionistas, lo que sea. Ellos son las cabezas principales. También me voy a ir a otro ejemplo. Otro ejemplo es este tema del Real Plaza, ¿no? Creo que todo peruano conoce este tema terrible, ¿no? Y en donde muchos hemos visto también cómo ha respondido. Y lo digo ahora porque ya han pasado, creo, un par de meses, ¿no? Eso fue en febrero, si no me equivoco, marzo, abril, mayo. Ya ha pasado 3 meses y poco más. Y ya, al parecer, todos se olvidaron, nadie sabe, ¿no? Y no encuentran culpable, y no encuentran razón, y nadie sabe nada, ¿no? Y acá alguien me puede decir, oye, pero eso no es un tema laboral, es un tema, ¿no? Bueno, es una empresa, pero pertenece a un conglomerado empresarial extremadamente grande, ¿no? En donde están todas las personas más poderosas, entre comillas, o económicamente del país, ¿no? Y es una empresa. El Real Plaza es una empresa que tiene trabajadores. ¿Qué es lo que sucede con las empresas grandes? Que obviamente saben que es más fácil, mejor terciarizar, ¿no? Lo terciarizo el que tiene que hacer mantenimiento, terciarizo la seguridad, terciarizo la limpieza, terciarizo la comida, terciarizo pues el correo, terciarizo todo. Y no me hago cargo de trabajadores, salvo de los trabajadores café, ¿no? O sea, de los trabajadores de los trabajadores de las oficinas, nada más, de los que están solo en las oficinas, es decir, de la gerencia. Solamente ellos van a hacer mi planilla, por decirlo así, ¿no? Y lo otro lo terciarizo abogados y qué sé yo. Aún así hayas terciarizado,
¿Quién es la persona o los gerentes encargados de supervisar esa tercerización en el caso del mantenimiento, en el caso de todo lo que sucedió? Eso es una negligencia. Lo que sucede es que, y lamentablemente, es que se piensa mucho de que porque es un gerente no tiene responsabilidad en absolutamente nada. No, no, responsabilidad no tiene el gerente, responsabilidad tiene tiene el operario, ¿no? El supervisor, ¿no? El albañil, solamente ellos tienen negligencia, ¿no? El que hace con las manos, el que está ahí, el que está tipeando, arreglando, el electricista, él es el negligente. Pero yo gerente, ¿no? Yo no soy negligente. Yo gerente de mantenimiento, yo gerente de recursos humanos, yo gerente de tal cosa, yo no soy negligente porque yo no lo he estado haciendo, ¿no? Como en el caso de Medifarma, ¿no? Yo no soy responsable, el responsable es el analista, ¿no? No, no es así, porque todo trabajador sabe que está bajo la responsabilidad de alguien, ¿no? Si un asistente hace mal su trabajo o hace mal la planilla, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del asistente? Puede tener responsabilidad, pero ¿quién tiene que supervisar a esa persona? ¿Quién tiene que estar observando a esa persona? ¿Quién tiene que estar siendo vigilante sobre el trabajo de esa persona? Es su jefe. Y si no es el jefe, es el coordinador. Pero ¿quién tiene que estar vigilando al coordinador? Un jefe. ¿Quién tiene que estar vigilando un supervisor? Un jefe. ¿Quién tiene que estar vigilando a los jefes? El gerente. ¿Quién tiene que estar vigilando al gerente de logística, de comunicaciones, de infraestructura? El gerente general. Entonces sí hay una negligencia de parte de arriba, ¿no? Pero se ha acostumbrado a que no, los gerentes, como no se ensucian las manos, como no se manchan los zapatos, no tienen ningún tipo de responsabilidad. Pero estos casos que generan jurisprudencia de manera legal, ¿no? Hay muchos que donde se desata que sí, hay responsabilidad, porque usted tiene que, o sea, muchos dicen quiero ser gerente para no hacer nada, no están en solamente su oficina, responden el celular, están en sus viendo disques, sus cuadros estadísticos que ni siquiera ellos entienden, ¿no? Te piden saber Power BI, te piden saber Tableau, te piden saber Excel, pero ni siquiera ellos lo entienden. Lo sé porque lo he visto. Una vez vi un gerente que ni siquiera sabía cómo unir dos celdas en Excel, ¿no? Estaba, ¿cómo lo hago? No voy a decir su nombre porque no me acuerdo, ya me olvidé. Pero bueno, es así. Entonces, piensan que el gerente, yo no tengo responsabilidad, no, si se equivoca lo despedimos. No, es toda una cadena de vigilancias. Y acá hay algo que voy a dejar y espero que quien me escuche pueda tomarlo a la reflexión. La autogestión, los grupos autogestionados o la autogestión que se quiere generar en las empresas pequeñas, medianas y grandes, como he leído en anuncios, ¿no? Tiene que autogestionarse, tiene que ser un grupo autogestionado. No existe. Al menos en este país no se puede hablar de autogestión. Autogestión viene de un término europeizado. Vamos a comparar las empresas de acá con las empresas de Europa. Nos vamos a comparar con las empresas de Singapur, de Islandia, de Alemania, de Inglaterra. Por favor, ellos han generado ese término de autogestión, de grupos autogestionados. Ellos lo han creado. Pero para que lo lleguen a crear, ha habido todo un trabajo previo. ¿Cómo se autogestiona un equipo? Primero tienes que tener el conocimiento, no solo de lo que haces, sino también de todo el entorno, y sobre todo se tiene que saber que hay una responsabilidad ante tu trabajo, ¿no? En este país no se puede crear, o habrán pues 2 o 3 empresas, ¿no? El concepto de autogestión, ¿no? Mi grupo es autogestionado, ellos hacen todo solos. Entonces, si van a haber grupos autogestionados o trabajadores autogestionados, entonces ¿para qué existe un gerente? ¿Para qué existe un jefe? ¿Para qué existe un supervisor, un coordinador? Si ni el coordinador ni el supervisor hacen nada porque esperan que los demás hagan, ¿no? Como cuando uno ve avisos cuando están buscando un asistente o un analista, ¿no? Tiene que saber de todo para ser el apoyo del jefe. Es decir, tienes que saber todo lo que el jefe no sabe,
porque los jefes, los gerentes muchas veces llegan recomendados entre comillas de boca en boca y no saben lo que hacen los otros. Entonces necesitan a alguien que sepa, de menor rango, pero que sepa, para que les ayude a conocer. Entonces, en la gran mayoría de empresas, todos esos gerentes que están ahí, todos esos jefes, sabrán de otras cosas, sabrán pues de habilidades blandas, como lo ha demostrado el gerente que fue, no me acuerdo a qué programa de televisión, a defender, ¿no? De algún modo, y defender mal completamente a la empresa sobre la tragedia que había sucedido y dando palabras típicas, ¿no? Esas palabras típicas de las habilidades blandas, ¿no? Esas palabras así típicas típicas de los posgrados, ¿no? En donde te enseñan a peinarte bien, donde te enseñan a vestirte bien, donde te enseñan etiqueta empresarial, ¿no? O sea, eso te enseñan, pero no te enseñan a cómo enfrentar el dolor de la tragedia ajena de una persona, es decir, el dolor del recurso humano. Eso no te enseñan, ¿no? Te enseñan a un buen porte, a una buena camisa, a un buen peinado, a un buen perfume, ¿no? A saber manejar pues ciertas tablitas, a reconocer indicadores, pero no te enseñan la parte humana, verdaderamente humana, y responder de manera concreta. Eso es negligencia. Eso es negligencia. Y si me está escuchando algún director de maestría, que sepa desde ahora que eso es negligencia. No enseñar realmente cómo responder ante tragedias que no tienen simplemente respuesta, que no tienen, que no pueden de algún modo, que no tienen justificación. No saben responder ante lo que no tiene justificación. Lo que pasó con el tema de Medifarma no tiene justificación. Lo que pasó con el tema de Real Plaza no tiene justificación. El que le haya caído, no me acuerdo en qué empresa, en Lurín, una manguera de no sé cuántos kilos a una señorita que había entrado hace 3 meses a trabajar, que era una ingeniera y que no tenía EPPs, creo, o sea, no tiene justificación. Porque es una negligencia no de los de abajo, es una negligencia de la gente de arriba, ¿no? Que se escapa de su responsabilidad. Entonces de ahora en adelante se tiene que saber que si llegas a ser gerente, no llegas a estar sentado para tomarte tu café y simplemente ver en tu celular y tomarte selfies y hacer creer que estás en una reunión, ¿no? Porque cuando todos te responden, estoy en una reunión, voy a entrar a una reunión, voy a salir de una reunión y qué sé yo. No, hay una responsabilidad legal. Hay una responsabilidad muy importante que tienen que saber, que no solamente llegan ahí para estar sentados, ¿no? Obviamente, como es empresa privada, se sienten que a mí nadie me toca, nadie me fiscaliza, no. ¿Y saben por qué no? Porque toda empresa industrial genera productos, servicios o bienes que los consume la ciudadanía. Y mucho se habla de responsabilidad social empresarial. Ya voy a ir a darle su regalito de Navidad al niñito, me voy al cerro a regalarles pues leche, arroz, y ya hice mi responsabilidad social. No, en eso no implica tu responsabilidad social. Hay una responsabilidad social por cada uno de los trabajadores de hacer bien su trabajo. Y que se vigile ese trabajo. Es como que una fábrica de azúcar, de pronto como nadie vigiló a la parte de planta, nadie vigiló los insumos, nadie vigiló al operario y de pronto salga pues el azúcar con tierra y se esté despachando en todas las tiendas de Lima, en todas las tiendas de provincias, en todo el Perú, azúcar con tierra. Ya no, la responsabilidad es del operario, lo voto. No, la responsabilidad es del de arriba. No se puede perder esa vigilancia. Y repito, esa moda entre comillas que se quiere poner de equipos autogestionados no funciona acá y no lo va a hacer, porque para que Europa, en especial Alemania, haya sacado este término equipos autogestionados, ha tenido que pasar muchísimos años, ¿no? Y no vamos a comparar pues a las grandes empresas de allá con las de acá, porque no es lo mismo. Eso sí pueden ser equipos autogestionados porque tienen una conciencia de su responsabilidad laboral,
de su responsabilidad con las cosas que tienen que hacer. Y no es como acá. Entonces poner la moda de que no, es un equipo autogestionado, ellos mismos se mueven, ellos mismos ya saben. No, porque estás dando un pésimo servicio, un bien, ya sea un bien o servicio. O sea, vamos a autogestionar, o sea, que el equipo de enfermería se autogestione, ¿no? Y que nadie les diga nada, que así ellas se autogestionan, ¿no? ¿No? Que el equipo de cirugía se autogestione, que nadie los vigile, que no exista pues una especie de inspección, de inspectoría, de nada. O sea, que etc. de equipos se autogestionen y que ellos hagan. No se puede llegar a ese nivel acá porque no lo hay. No lo permite la cultura, no lo permite la idiosincrasia y no lo permite tampoco el nivel de conocimiento profesional que puede existir en nuestro país. Y lo digo con dolor, lo digo con mucha pena. Podríamos ser pocos que tenemos una conciencia de responsabilidad en el trabajo, hasta para hacer una cartita. Hay gente que hasta para redactar una carta sabe cuál es la responsabilidad de hacer un oficio, una carta, de emitir pues un informe, ¿no? O redactar un contrato. Hay una responsabilidad, hay una noción, hay un cuidado. Pero no todos lo tienen, ¿no? Y somos más de ya 4 millones de 34 millones de personas. Entonces no se puede pretender imponer o no se puede pretender implantar de manera, la verdad, chistosa, ¿no? Términos o estilos de gestión que ya hemos visto que si a una grande corporación como el Real Plaza, si no le funciona y a la otra tampoco menos, entonces, ¿qué se puede esperar de los otros? ¿No? Porque todos están en la boga de los términos de gestión europeos, pero no se dan cuenta que la primera gestión y primordial que tienen que hacer es el tema de la vigilancia con el trabajo que sucede en la base. No solo en el tema de la industria, en el tema de los servicios, ¿no? Ya sea en los colegios, ya sea en las clínicas, ya sea en los hospitales, ya sea pues en sitios donde fabrican ropa. O sea, todo comienza por el tema de la base. Pero no es que la base se vigila a sí misma. No es que la base se comienza a verse a sí misma. No, es que tiene que haber alguien responsable de arriba, ¿no? Que se pueda percatar que se está realizando bien el trabajo, pero in situ. Porque todos comienzan a ver indicadores, todos comienzan a ver los gráficos, todos comienzan a ver cuánto gané, cuánto perdí y ya piensan que ahí está. Y los accidentes laborales, ¿no? Y la persona que se quedó sin un dedo, la persona que se quedó sin un brazo, la persona que se quemó, la persona que se cayó, la persona que se cosió el dedo, la persona que falleció, ¿no tiene responsabilidad acaso tanto el de arriba como el de abajo? Son los de arriba porque ellos son los que han creado esa empresa, ellos son los que se benefician muchísimo más económicamente que lo que se puede beneficiar un simple asistente, un simple supervisor o un coordinador que no está siendo vigilado. Entonces la carencia de eso, la negligencia, porque esa es una verdadera negligencia, ¿no? Al no hacer la vigilancia correcta, al no tener una responsabilidad con su trabajo, al no tener esa delicadeza, esa diligencia, esa atención que tiene que tener toda persona que tiene que vigilar el trabajo de otra, ¿no? Es lo que genera las negligencias laborales. Y negligencias no solamente que llevan a lo trágico, una negligencia administrativa, ¿no? ¿Qué puede ser una negligencia administrativa? Que simplemente la persona de recursos humanos encargada de pasar el cheque, de pasar el dinero de una pensión de alimentos, se haya olvidado. Ay, me olvidé, lo paso para el otro mes. Eso es una negligencia. ¿De qué va a vivir la persona que se sustenta con ese dinero? Eso es una negligencia. El no haber pasado un descanso médico a tiempo, eso es una negligencia. El no haberle pagado sus horas extras, eso es una negligencia. El no crear un buen reglamento, unas buenas políticas, ¿no? El no hacer bien las citas,
el no pasar bien las notas del colegio, ¿no? El tener un baño sucio. Eso es una negligencia. Entonces nos hemos acostumbrado a decir negligente a lo más trágico, a lo más penoso, a lo más doloroso que le puede ocurrir a una persona y por ende a su familia. Pero no vemos que negligencia también son esas pequeñas cositas que al final se transforman en cosas horrorosas. Entonces eso también es una negligencia, y negligencias pequeñas, medianas y grandes, porque estas cosas suceden en empresas pequeñas de 1 a 10, medianas de 10 a 100 y grandes más de 100 trabajadores. Entonces, ¿cómo se puede evitar? Vigilancia, pero no vigilancia de abajo por abajo, sino que la responsabilidad es de los de arriba, es de los gerentes. Gerente, independientemente de cuál sea el área, de cuál sea su tópico, su expertise, ¿no? Y el gerente general. ¿Y quién vigila al gerente general? Pues arriba, pues los dueños, la junta, los accionistas. Tiene que haber una vigilancia completa. El gerente tiene que bajar al llano, y lo repito, tiene que pasearse por planta, tiene que ver, tiene que preguntar, ¿qué hace esa manguera tirada ahí? ¿Por qué no llevas el EPP? O sea, es así. Eso de que tenemos grupos autogestionados no existe. No existe la autogestión laboral en este país. Puede existir en 1 o 2 empresas, quizás, ¿no? Pero eso de que el equipo tiene que ser autogestionado o es una persona que se autogestiona, no, toda persona que está realizando un trabajo que es una concatenación de otra necesita una vigilancia, es decir, un control de lo que está haciendo. Así de simple. Más control, más vigilancia, ¿no? ¿Por qué? Porque las negligencias vienen de la falta de la falta de cuidado, de aplicación, ¿no? ¿De diligencia de quién? ¿De un fantasma? No, viene de las personas. Las negligencias vienen de las personas. No vienen de lo invisible. Porque si viniera de Dios, del destino, o porque ya pues le tocó a esa persona, ya pues ya no estaríamos hablando de negligencia, ¿no? Pero por lo general estas negligencias pues vienen de las personas. Viene de las personas hasta de la que no hace nada, es decir, de los gerentes de arriba, que están ahí solamente en sus cafés, en sus reuniones, ¿no? Mirando su celular, dándoselas de importantes, no, y sin ver el verdadero peso que tienen, el verdadero trabajo que tienen, viene de ellos, porque no hay una vigilancia, porque no hay un control. No, es que mi empresa es horizontal, no es vertical. Ahí está la falla, pues. Todas esas empresas que dicen que son horizontales, somos amigos, somos patas, equivócate, no importa, ya luego mejorarás, ¿no? No importa, el azúcar tiene tierra, ya no importa, ya luego mejorarás, ¿no? El arroz tiene gusanos, ya no importa, somos horizontales, somos chéveres, ya luego mejorarás, ¿no? Entonces, al haber y eso no es negligencia, me pregunto, ¿y eso no es negligencia? Entonces, nos hemos acostumbrado a que negligencia sea algo terrible, pero no es así. A cada acto que tenga desidia, que tenga falta de control, falta de vigilancia y simplemente esa ligereza de acción, ¿no? Y esa poca importancia de la responsabilidad laboral que uno tiene en su centro de trabajo, independientemente de lo que sea su puesto, eso se llama negligencia laboral. Es una negligencia porque está generando una consecuencia perturbadora, una consecuencia que va a ser un generador, ya sea de una catástrofe, ya sea grande, ya sea pequeña, pero donde al final una persona es la que va a resultar afectada, una o miles, así de simple. Entonces, ¿cómo se contrasta esto? Con vigilancia, con control y haciendo bien su trabajo, ya sea desde arriba hasta el de abajo. Pero la vigilancia, el control y la responsabilidad de esa vigilancia, de ese control, de esa aplicación, de esa diligencia a lo que se está haciendo, viene de arriba, no viene de abajo. Porque a los de abajo fácil se los despide,
Ah, ya, no, ya, que se vaya. No, ya, se le venció el contrato, ya, que se vaya. Viene otro y va a seguir siendo lo mismo. De repente no se demore tanto como el otro, pero viene otro, va a seguir siendo lo mismo. Todo viene no de abajo, viene de arriba. ¿Y por qué? Porque el de arriba no baja al llano y con su ojo expertise profesional no puede ver los verdaderos errores in situ que se están generando. Y en toda empresa trabajan personas. Bueno, eso ya lo sabemos. Pero trabajan personas que tienen familias, personas que dependen de otras personas, personas que tienen que mantener a sus familias, personas que tienen que seguir pues que tienen que seguir todo el cauce normal de la vida de un profesional o de una persona que simplemente quiere salir adelante, ¿no? Entonces no es algo así nada más, ya se equivoca, lo voto, y ya se equivocó el supervisor, lo saco yo. No, todo es de arriba. La vigilancia y el control son las únicas armas con las cuales se puede evitar de algún modo, impedir de algún modo o reducir de algún modo las negligencias. ¿Por qué? Porque estas vienen ¿de dónde? Vienen de las personas, ¿no? Y lo que hagan las personas, mientras se pueda evitar la magnitud del daño, con cuidado, con control, con vigilancia, pues muchísimo mejor, para que no se genere más dolor a muchas familias que se ven afectadas por la desidia, ¿no? Por la desidia de los que manejan áreas respectivas de una empresa pequeña, mediana o grande. Así de simple. Y bueno, este ha sido de algún modo una especie de análisis que he hecho con respecto a muchas cosas que han ido sucediendo. Creo que es importante poder es importante de algún modo calar en esto, ¿no? Calar en este tema de que el ámbito laboral no es solamente que en el tema de los recursos humanos o el ámbito laboral no es solamente un tema planilla, capacitación, contratos, liquidaciones, no. Hay algo mucho más amplio, y siempre lo he repetido, hay algo muchísimo más amplio. El tema del trabajo no es algo pequeño, es algo de una magnitud histórica inmensa, y es una de las ruedas más importantes, ¿no?, del avance de la historia, es decir, del contenido de los hechos y del contenido de muchas cosas que han ido sucediendo y que se han marcado, que han aparecido y que siguen hasta ahora en nuestra historia actual y van a seguir en el futuro. Entonces, toda persona que tenga ese mínimo de responsabilidad, de sensatez sobre eso, va a poder ejecutar su trabajo de manera idónea en el área de recursos humanos. Hay que siempre ver más allá, ¿no? Porque muchos piensan, no, yo no veo ya, no me importa, no me interesa, yo veo solamente a mí, no, te importa, te tiene que importar, porque también te afecta, porque ahora no eres tú, o ahora será otra persona, pero luego de pronto vas a ser tú, luego de pronto van a ser los tuyos los que trabajan, ¿no? Entonces el cambio comienza con uno mismo, y qué mayor forma de cambiar que es con el conocimiento, con el aprendizaje, con el estudio de qué, de la historia, de ver los hechos anteriores para que no se repitan, para mejorarlos, quizás para evitarlos, pero sobre todo para aprender qué no se debe hacer y cómo se puede hacer mejor las cosas. Solamente eso. ¿Está bien? Y nada, ese ha sido un episodio de Recursos de la Historia. Espero en el episodio 13 tratar otros temas que también estoy abordando, que también estoy ahí tomando en cuenta, pero este es un tema que pensaba hacerlo hace mucho, pero también estaba dejando ver cómo pasaba el tiempo, ¿no? Qué solución se le daba a estas situaciones que han ido sucediendo, muy tristes, muy penosas, pero hay un responsable, ¿no? Y los responsables siempre van a ser los de arriba, ¿no? Por la falta de vigilancia, la falta de control, la falta de responsabilidad hacia lo que hacen. Entonces, solamente eso. Espero disfruten este episodio
y ya nos estamos viendo en el episodio 13. Muchas gracias, buenas noches, hasta la próxima. Chau, chau.